Hola, bienvenido a un nuevo programa de los textos olvidados. Aquellos textos que siempre nos dijeron y nunca tuvimos tiempo de leer. Hoy te daré ese tiempo para oírlos. Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva madrugada. Hoy, sábado 13 de octubre de 2018. Voy a empezar por el principio. Me había prometido comenzar todos los comentarios a partir de ahora con una cita de Plutarco. Yo no tengo todos los libros de Plutarco. Vale, he probado a intentar buscar una referencia acorde con el texto o el tema que se iba a tratar y me ha llevado más de 1 hora y media releer, ojear o pasar por encima de la vista buscando una cita apropiada. Lógicamente no puedo emplear 1 hora y media en estas cosas, así que después de pasado ese tiempo he decidido optar por el método de Lichín, básicamente, que es buscar un randomice y pasaros a leer de un libro un determinado extracto. Al final las cosas más o menos funcionan, así que os paso a leer el que he encontrado. ¿Cómo distinguir a un adulador? En efecto, en las luchas civiles y en las guerras, Tucídides dice que cambian según el propio juicio la significación acostumbrada de las palabras para justificar los hechos. Así pues, la audacia irracional es considerada valor amigo de camaradas, la tardanza prudente, noble cobardía, la moderación, pretexto de cobardía, la prudencia para todo, pereza en todo. En las adulaciones es preciso observar y vigilar rigurosamente que la prodigalidad se llama liberalidad y el miedo seguridad, la energía furiosa agudeza, la cicatería moderación, el inclinado al amor amante de sus compañeros y amante tierno, valiente el irascible y orgulloso, y filántropo el ruin y miserable. Como dice Platón del amante, que al ser un adulador de los amados, al chato lo llama atractivo, al de nariz aguileña regio, a los negros viriles, a los blancos hijos de los dioses, y en general el corredor de la miel es una alusión del amante que atenta y hace más fácil de soportar la palidez. Sin embargo, si el feo es convencido de ser hermoso o grande, el pequeño no dura mucho tiempo en el engaño y sufre un daño ligero y no irreparable. Puro Orwell. El adulador es puro Orwell, pues. Y después de leer este texto, pues te das cuenta de que puede tener relación con el tema que os quería traer hoy, que vino del discurso de Reagan en Berlín. Así que hoy voy a hablar de la perestroika. He intentado buscar un texto de Gorbachov hablando de la perestroika y he encontrado un par de cosillas que os quería referir. Primero leeré el texto de Gorbachov y luego algún comentario, porque me he metido de hocicoz en un tema del que solo conocía referencias y visiones desde este lado del telón de acero. Mikhail Gorbachov. Pues no sé si mucha gente lo conocerá, porque visto la laguna que me ha dicho un amigo respecto de Churchill, comprobada con mis hijos, pues no sé qué deciros. Bueno, luego lo explicaré. Mikhail Gorbachov era el secretario general, el último secretario general que tuvo la Unión Soviética. A partir de él, pues la Unión Soviética se disolvió, cayó el telón de acero y pasó una serie de cosas. Bueno, pues Gorbachov editó en noviembre de 1987 un libro titulado Perestroika, New Thinking for Our Country and the World, Perestroika, nuevo pensamiento para nuestro país y el mundo, donde elucidaba sus principales ideas para la reforma. En este libro, escrito en forma sencilla y directa, con inspirada franqueza en su juicio por el pasado y el presente de su país, anuncia y explica la amplia reestructuración perestroika, que eso es lo que significa, del Estado soviético, sobre la base de una política de transparencia, la glasnost, transparencia, incluso, que pretende terminar con el secreto de los asuntos públicos. Este proceso duró 6 años, desde el 85, con Reagan en el poder estadounidense, hasta el verano del 91, cuando los antiguos detentadores del poder burocrático, autodenominados comunistas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, secuestrando al mandatario en su dacha o residencia vacacional. Aprovecharon que Gorbachev estaba de vacaciones en su dacha, que es casa de campo, sin más, no significa que sea un palacio, y intentaron dar el golpe de Estado. Esto se va a complicar bastante, así que vamos a dejarlo ahí. 2 años antes de 1989, el imparable proceso de extinción de los sistemas comunistas había comenzado ya en Polonia, si os acordáis, con el tema de solidaridad, Alemania y Checoslovaquia. No obstante, entre sus logros notables se encuentra la conclusión de la Guerra Fría, la rehabilitación de las víctimas del terror stalinista, esto es cierto, porque se reconoció la masacre de Stalin,
y el retiro de las tropas de la invadida Afganistán. Esto es cierto, se retiraron de Afganistán. La amenaza de destrucción total del planeta había dejado de existir. Esto es la famosa Guerra Fría que vivimos desde los 50, un poquito antes quizás, desde los 50, a raíz de un discurso que dio en el 45, que a lo mejor os leo, de Winston Churchill, que se llamaba El telón de acero, cuando ya no era primer ministro. La disolución de la Unión Soviética, certificada en el Parlamento ruso con los votos de comunistas ortodoxos en alianza con los reformadores de Yeltsin, que fue el que ganó las elecciones, Boris Yeltsin, completó este proceso de reformas cuyas consecuencias duran hasta hoy día. El texto es un extracto de la introducción. El libro, recordad que se llama Perestroika, un nuevo pensamiento para nuestro país y el mundo. Mikhail Gorbachev, 1988. Dice así: he escrito este libro con el deseo de dirigirme a los pueblos, a los de la URSS, de Estados Unidos y de cualquier otro país. He escrito este libro con la fe en el sentido común de dichos ciudadanos. Estoy seguro de que ellos, al igual que nosotros, y esto es lo principal, están preocupados por el destino de nuestro planeta. Perestroika no es un tratado científico ni un panfleto propagandístico, aunque las opiniones, conclusiones y enfoques analíticos que el lector hallará en el libro se basan, desde luego, en premisas teóricas y valores bien definidos. Más bien consiste en una colección de pensamientos y reflexiones acerca de la perestroika, de los problemas que tenemos planteados, de la envergadura de los cambios necesarios y de la complejidad, responsabilidad y singularidad de nuestra época. Gran parte de él se ocupa del nuevo pensamiento político y de la filosofía de nuestra política exterior. Actualmente la perestroika se halla en el foco de la vida intelectual de nuestra sociedad, lo cual es lógico porque influye en el futuro de este país. También los demás países socialistas demuestran un natural y pronunciado interés en la reestructuración soviética. También ellos están atravesando un difícil pero sumamente importante periodo de búsqueda en su evolución, ideando y experimentando nuevas formas de acelerar el desarrollo económico y social. El éxito de estos intentos dependen en gran medida de nuestra interacción, de nuestras preocupaciones y empresas conjuntas. No cabe duda de que la Unión Soviética está viviendo un periodo crucial. El Partido Comunista realizó un análisis crítico de la situación a la que se había llegado a mediados de los años 80 y formuló la política de la perestroika o reestructuración, una política tendente a acelerar el desarrollo económico y social del país y a renovar todas las esferas de la vida. El pueblo soviético comprende y acepta esta política. La perestroika ha vivificado el conjunto de la sociedad. En Estados Unidos, como en todo Occidente, existen diferentes interpretaciones de la perestroika. Por ejemplo, se ha dicho que es una medida impuesta por la desastrosa situación de la economía soviética y que implica un desencanto del socialismo y una crisis de sus ideales y últimos objetivos. Nada más lejos de la verdad que este tipo de interpretaciones, sean cuales fueren los motivos de quienes las mantienen. Desde luego, la perestroika se ha habido considerablemente estimulada por nuestra insatisfacción con el modo en que han ido las cosas en nuestro país en épocas recientes. Pero el más importante de los elementos que la han inspirado ha sido la comprensión de que no se estaba utilizando plenamente todo el potencial del socialismo. Ahora, en el 70º aniversario de nuestra revolución, nos damos cuenta de ello con especial claridad. Quiero advertir desde el primer momento que la perestroika ha resultado más difícil de lo que imaginábamos en un principio. Hemos tenido que modificar muchas de nuestras evaluaciones. Aún así, con cada paso adelante nos sentimos más convencidos de que estamos en el buen camino y hacemos las cosas correctamente. Hay quien afirma que han sido los ambiciosos objetivos fijados por la perestroika en nuestro país los que han motivado las propuestas de paz que hemos presentado recientemente en los foros internacionales. Tal interpretación es demasiado simple. Es un hecho bien sabido que la Unión Soviética trabaja desde hace mucho tiempo por la paz y la cooperación, y ha presentado muchas propuestas que, de haber sido aceptadas, habrían normalizado la situación internacional. Nuestra nueva forma de pensar, sin embargo, va aún más lejos. El mundo está viviendo una atmósfera no solo de peligro nuclear, sino también de grandes problemas sociales sin resolver, de nuevas tensiones provocadas por la revolución científico-tecnológica y la agudización de los problemas globales. La acumulación de armamentos, particularmente los nucleares, hacen cada vez más probable que estalle una guerra mundial por accidente, casualmente, ya sea por un fallo técnico o por causa psíquica. En tal caso, serían víctima todos los seres vivos de la Tierra. En una palabra, nosotros, en la dirección soviética,
hemos llegado a la conclusión, y no nos cansaremos de repetirla, de que es indispensable un nuevo pensamiento político. ¿Cuál es el alcance del nuevo pensamiento político? En realidad, este abarca toda la problemática principal de nuestra época. La política tiene que basarse en realidades, y la verdad más impresionante del mundo de hoy consiste en la concentración de un colosal arsenal militar, incluido el nuclear, en manos de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Esto impone a nuestros países una especial responsabilidad ante todo el mundo. Impulsados por esta conciencia, nos esforzamos sinceramente por sanear las relaciones soviético-norteamericanas y deseamos alcanzar, aunque sea el mínimo de comprensión mutua indispensable, para resolver los asuntos de los cuales dependen los destinos del mundo. Decidimos sinceramente que son inaceptables las aspiraciones hegemonistas y las pretensiones globalistas. Decimos sinceramente que son inaceptables las aspiraciones hegemonistas y las pretensiones globalistas. No tenemos ninguna mala intención hacia el pueblo norteamericano. Queremos y estamos dispuestos a colaborar en todos los ámbitos, pero la colaboración debe hacerse en igualdad, comprensión y avance mutuo. En ocasiones no solo nos defrauda, sino que también nos lleva a serias meditaciones el que nuestro país sea percibido en Estados Unidos como un agresor, como el imperio del mal. El tiempo corre y podemos perderlos. Hay que actuar. La situación no permite esperar el momento ideal. El diálogo amplio y constructivo es necesario hoy. Estamos lejos de pensar que solo nuestro enfoque es el veraz. No tenemos recetas universales, pero estamos dispuestos a buscar, franca y honestamente, junto con Estados Unidos y los demás países, las respuestas a todos los interrogantes, aún las más difíciles. Bien, hasta aquí el texto de Mikhail Gorbachev, que suena muy sincero, honesto, abierto, en contrapunto con lo que se nos ha hecho ver desde el lado occidental, básicamente americano, ¿vale? Bueno, estuve informándome un poco en Wikipedia, Internet, básicamente, ¿vale? Y claro, el tema es bastante complicado, no me gustaban mucho las visiones que había aquí, porque se mezclan las visiones desde el lado duro de Estados Unidos, hablando de la crisis económica, de que la URSS pues no podía parar lo que se le venía encima y demás y más, porque no podía mantener la carrera armamentística, y una serie de problemas internos serios que acabaron con la desintegración de lo que era el Estado soviético, por llamarlo de alguna manera. Entonces, hay un par de artículos en Wikipedia, uno que se llama La Perestroika y otro que se llama en enciclopediaus.es, no me digáis por qué, en enciclopediaus.es, que es muy parecido al que aparece en Wikipedia. El de Wikipedia es más largo, pero no me convenció para nada. Curiosamente, pues buscando y buscando, pues encontré uno que me gustó mucho más, que es la Rusopedia. Rusopedia es una especie de enciclopedia que tiene Russia Today y tiene la biografía de Mikhail Gorbachev. Y realmente me gustó mucho más. Me gustó mucho más porque me pareció más prudente, más... no sé cómo deciros. Yo os recomendaría leerlo, ¿vale? Es la biografía de Mikhail Gorbachev y dice... Aquí voy a volver al principio. Voy a explicar un poco quién fue Mikhail Gorbachev porque es interesante. A Mikhail Gorbachev le dieron el Premio Nobel de la Paz en el 90. Poco después dimitió en el 91. Os leeré también el extracto de su discurso. Para que veáis la entradilla, dice: es una de las figuras más destacadas y al mismo tiempo más contradictorias de la política del siglo XX. Y esto lo dice Russia Today. Encabezó la Unión Soviética durante casi 7 años en calidad de secretario general del Comité Central del Partido Comunista, el sexto de la historia del Estado, y como presidente de la URSS del 90 al 91, ya cuando se disolvió, el primero y último en la historia del país, porque después del 91 pues todo estalló por los aires. Los primeros lo consideran, claro, tiene partidarios y detractores, lo dice el mismo artículo, pues eso digo que me parece muy, muy cabal. Los primeros lo consideran, los que son partidarios, los primeros lo consideran un informador legendario que llevó libertad y democracia a un país cerrado y que creó los conceptos de Glasnost y Perestroika, transparencia y libertad de expresión y reconstrucción y reforma. Para la segunda, simplemente alguien que acabó con una superpotencia. Y lo dice claramente, era la superpotencia y desapareció la URSS, quedó solamente los Estados Unidos de América. A él se le atribuye la caída del muro de Berlín y la finalización de la Guerra Fría. Nació un 2 de marzo del 31
en el suroeste de Rusia, en el suroeste, empezó, para que seamos conscientes de lo que era la Unión Soviética en aquellos tiempos, 31, empezó a trabajar a los 13 años en una granja colectiva. A los 15 ya conducía máquinas cosechadoras. A los 15, en los 50, 1950, ingresó en la Facultad de Derecho, en Moscú. O sea, tenía 18 años. Y a los 20 se afilió al Partido Comunista. Se casó con Raisa. Inicialmente, luego, pues empezó a trabajar, volvió a su casa, volvió a su ciudad, trabajó de abogado y empezó pues su escalada dentro del Partido Comunista. Volvió a Moscú. En el 80 fue elegido miembro del Buró Político y con el apoyo de Yuri Andropov, que fue líder del país en los años 82-84. Y con el apoyo del 84 de Andropov, el gobierno recayó entonces en manos de Konstantin Chernenko, que fue el siguiente, por un periodo de 1 año y 25 días. Murió a los 74 años Chernenko, de una gran enfermedad, y el 11 de marzo del 85 fue elegido secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la URSS. Y al llegar al poder, ya según llegó al poder, ten en cuenta que el libro es del año 87, ya anunció que había problemas y que había que hacer reformas. Entonces lo que querían era introducir en la URSS, pues lo que dijo Reagan, varios elementos de la economía de mercado, no todos, lógicamente que lo que querían era variar un poco el rumbo, porque había problemas. Ellos sabían que había problemas, no los americanos. Los americanos te han transmitido una información. Insisto, esto es Russia Today, ¿ok? Independencia comercial y autogestión financiera para las manufacturas, aparición de cooperativas, de verdad, cooperativas de verdad, antecedentes de empresas privadas, o sea, privatizaron algo o dejaron que la gente pudiera poseer empresas, la anulación de restricciones para las operaciones con divisas, no solo se trabaja con el rublo, no con el dólar, en el mercado negro sí, ¿vale? Se autoriza al país a la iniciativa privada por primera vez desde los años 20 con la nueva política económica. Esto era Stalin. Surgen restaurantes, tiendas, negocios particulares. Esto es la visión que te da Russia Today de aquel periodo. En cuanto a la política interior, pues trajo un concepto que era la glasnost, que era la transparencia y la libertad de expresión. Eran las dos medidas que había tomado Gorbachev, como hemos leído en su libro. Se liberó a presos políticos, se permitieron manifestaciones en la calle de protesta, fue suavizada la censura, o sea, y lo digo textualmente, se redujo el control del Partido Comunista sobre los medios de comunicación y la producción artística. Esto es reconocer que antes había una censura total. Fue un cambio radical, puesto que el régimen soviético se basaba en el control sobre las publicaciones y los discursos. La Unión Soviética puso el fin de bloqueo de programas de estaciones de radio occidentales, cosa que ya dijo Reagan en su discurso. Introdujo elecciones libres, en la que podían participar varios candidatos. En el 89, el primer Congreso de los Diputados del Pueblo de la URSS, el nuevo órgano supremo legislativo del país, formado por los primeros comicios libres de la nación, que ganó Gorbachev. Esto los ganó Gorbachev. En el 90 se cambió la Constitución del Estado. El 15 de marzo se introdujo el cargo de presidente, porque antes el que mandaba era el secretario general. Bueno, pues se instituye en el cargo de presidente. Y aquí ya se especifica que el presidente debe ser elegido a través de votación directa de los ciudadanos del país. En cuanto a la política exterior, pues estaba el desarme nuclear. Y la URSS se comprometió a un programa de desarme nuclear completo que debería finalizar para el año 2000. Se firmó en el 91 el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas con los Estados Unidos, el fin de la campaña en Afganistán, la caída del muro de Berlín. Todo esto está en el artículo de Russia Today, Russopedia, el fin de la Guerra Fría, para que veáis que el artículo es ponderado, Y hay un epígrafe que llama el lado oscuro de la perestroika. Dice, junto con la perestroika, el país vivió una difícil situación económica. Cuando Gorbachev asumió el poder en 1985, la deuda externa del país era alta. A pesar de todos los esfuerzos, los recortes de gastos militares, la anulación de las restricciones para operar con divisas y la aprobación de leyes que permitían crear cooperativas, la deuda exterior siguió creciendo. Algunos opinaban que esto, se tomaron medidas no muy coherentes y tampoco hubo previsión, o sea que digamos que esto les pilló por sorpresa. La deuda exterior se disparó, perdieron todas las reservas de oro, llegaron a diezmarla, no a diezmarla, se quedaron con un 10%, ¿vale? Hubo problemas de suministro de alimentos, como bien dijo Reagan, incluso se llegaron a poner libretas de razonamiento. Insisto que esto lo dice Russia Today, Más hubo una crisis demográfica, donde la mortalidad superó la natalidad. Me gusta porque es una visión interior, quiero decir, esto es lo que opinan los rusos de ellos mismos. No es una visión occidental de lo que pasaba en Rusia, donde puedes tener filias o fobias, y qué es lo que pasa cuando filtras estas cosas. Mikhail Gorbachev fue muy criticado por su política informativa relativa al desastre nuclear del reactor de Chernobyl. Os acordaréis de esto. En Ucrania, el 26 de abril del 86.
O sea que todo se le juntó. Aquí pues dice, a pesar de que en la URSS se había proclamado la estrategia de perestroika y glasnost, las autoridades soviéticas se abstuvieron de avisar a la población inmediatamente sobre la escala real del desastre nuclear en la central. El accidente se avisó a la población 36 horas después de la catástrofe para evitar el pánico, la historia de siempre. Y bueno, el equipo internacional que al final llegó aquí pues habla de 4.000 personas víctimas mortales. Y a partir de aquí llega el colapso de la URSS. El colapso de la URSS. Una vez anunciadas las elecciones libres, un gran número de escaños en los parlamentos de las repúblicas asociadas que formaban la Unión Soviética pasaron a los liberales y a los nacionalistas, básicamente nacionalistas, olvidémonos de liberales, ¿vale? Que exigían una transición más rápida a la economía de mercado y a la independencia de sus repúblicas. A la independencia de sus repúblicas, la economía de mercado. A ver, que yo he estado allí. Yo he estado en Georgia 5 años. Esto de la economía de mercado no lo entienden. ¿Cómo lo van a entender si llevaban más de 50 años sometidos a una dictadura férrea sin derecho a la propiedad privada? Lo que pasa que querían, pues lo que ha pasado después, fortunas multimillonarias de la gente que estaba en el cargo. Entre los años 90 y 91 muchos estados aplicaron medidas para tomar el control sobre sus economías locales. Lo veis, lo que quiero decir, ¿no? Llegando a negarse al pago de impuestos al presupuesto de la URSS. Lo veis. O sea, querían ser independientes. Esto es todo. Querían quedarse con el país. Y de hecho fue lo que pasó. Gorbachev elaboró el proyecto de un nuevo tratado que debería dar vida a una nueva federación voluntaria. O sea, este es el germen de la Federación Rusa. En agosto del 91 y en vísperas del nuevo tratado, un grupo de altos cargos del gobierno de la URSS intentaron privar violentamente a Gorbachev del poder con un golpe de Estado. Intentaron. Lo veis aquí, ¿no? Aquí he dicho intentaron, no dieron. Consideraron que las reformas suponían demasiadas libertades, lógicamente, perdían su poder, y amenazaban intereses nacionales, lo que podía acabar con el país, lo que de hecho sucedió. Y crearon el Comité Estatal de Emergencia. Gorbachev en Crimea. El 19 de agosto, aprovechando que Gorbachev pasaba sus vacaciones en Crimea y estaba ausente en Moscú, pues dieron un golpe de Estado. Los organizadores del golpe de Estado tenían a su disposición varias divisiones militares, 4.000 efectivos entraron en Moscú, aparecieron tanques y vehículos blindados, e incluso se tomó San Petersburgo, la antigua Leningrado, y otras ciudades de la URSS. Y Gorbachev quedó bajo arresto domiciliario, en Crimea, claro. Y aquí os acordaréis porque Boris Yeltsin entra en pública escena, aquí subido en el tanque aquel, el presidente de la República Soviética Federativa de Rusia desde el 10 de junio del 91. O sea, Boris Yeltsin después fue el que vino después de Gorbachev en Rusia y quien consolidó la resistencia popular a los golpistas, o sea, paró el golpe de Estado. Llamó a la población a que defendiera las libertades democráticas y el 21 de agosto la resistencia popular acabó con el golpe de Estado. Fueron detenidos, Mikhail Gorbachev volvió a Moscú, pero ya todo ya había cambiado. Ya Gorbachev estaba fuera, porque en septiembre la mayoría de las repúblicas soviéticas ya habían proclamado su independencia de la Unión Soviética y se ratificó el 8 de diciembre del 91 en un documento que estipulaba que la Unión Soviética dejaba de existir. El 25 de diciembre de ese mismo año, del 91, renunció. Ahora os leeré el pequeño extracto del discurso de renuncia. Gorbachev pues se dedicó a temas humanitarios, y a discursos y la Cruz Verde y discurso de dimisión del Gorbachev de 1991. Declaración de dimisión del cargo del presidente de la URSS pronunciada por Mikhail Gorbachev en la televisión central el 25 de diciembre de 1991. Dice así Mikhail Gorbachev: el destino quiso que cuando me vi al frente del Estado fuera ya patente que nuestro país no marchaba bien. Teníamos mucho de todo, tierras, petróleo, gas y otros recursos naturales, por no hablar de la inteligencia y el talento del que nuestro pueblo ha sido dotado. Pero vivíamos mucho peor que en los países desarrollados y cada vez íbamos más retrasados con respecto a ellos. La causa estaba clara. La sociedad se ahogaba en las garras de un sistema autoritario burocratizado, condenada a servir a la ideología y a soportar el terrible peso de la carrera armamentista. Había llegado al límite de lo soportable. Todos los intentos de reformas parciales, y hubo muchos, habían fracasado uno tras otro. El país perdía la perspectiva. Así no se podía vivir. Había que cambiarlo todo radicalmente. Comprendía que emprender reformas de tal envergadura en una sociedad como la nuestra era un asunto dificilísimo e incluso arriesgado. Pero también hoy estoy convencido de la razón histórica de las reformas que se iniciaron en la primavera de 1985. El artículo que viene aquí, pues otro artículo conseguido, pues no me gusta la conclusión, aunque es cierto que esto pasó, que es que el capitalismo y el sistema liberal quedaron triunfantes en el campo de batalla, lo que llevó a algunos intelectuales a decir que había llegado el final de la historia. Nos acordamos de Fukuyama, ¿verdad? Pues de Fukuyama, perdón, del final de la historia, el fin de la evolución ideológica de la humanidad. El fin de la evolución ideológica de la humanidad. Los acontecimientos posteriores se han encargado de desbaratar estas ideas. Bueno, porque ahí está China, que está haciendo una vía intermedia, o sea, ahí están el mundo árabe. El mundo es muy distinto desde el desmembramiento de la URSS, la caída de la URSS.
Por eso digo que me metí de hoz y coz en un problema que realmente no conocía. No conocía nada más que por una fachada. No conocía el personaje público de Mikhail Gorbachev, todo lo tenemos en la cabeza si tienes cierta edad, pero las repercusiones de esto, la desaparición del Estado soviético, del mundo soviético, pérdida de la credibilidad de lo que se hicieron. Sí he leído en algún artículo que estas medidas ya estaban en marcha antes de que Gorbachev, estos estudios ya estaban en marcha antes de que Gorbachev llegara al poder como secretario general. O sea que él se basó en estudios previos que luego hubo que ir adaptando y hubo que ir poniendo en práctica poquito a poco. En cualquier caso, para mucha gente en Occidente y sobre todo para la escuela austríaca, que se encargó de demostrarlo a través de Mises, el socialismo lleva en sus propias simientes la destrucción, igual que lo lleva un imperio. No puede sobrevivir a largo plazo, porque entra en colapso, entra en implosión por su propio modo de funcionamiento interno. Porque no hay precios de mercado, no se puede planificar la producción, es imposible. Se llega a una situación de rigidez total y el sistema colapsa, se para. De hecho, lo que está muy claro es que puede que fuese el momento, puede que fuesen las circunstancias, pero la población rusa, en la eterna lucha entre libertad y seguridad, que es la eterna lucha humana, pues digamos que vio la oportunidad de lanzarse a un nuevo futuro. Otra cosa es que las cosas hayan evolucionado como hayan evolucionado. Y entre esas tensiones periféricas, a mi modo de ver, de los diferentes virreinatos que se produjeron de la extinción de las repúblicas, donde los que estaban a cargo del aparato pues se quedaron como virreyes, que era lo que querían, el poder absoluto, sin ningún control, y la población vivía como vivía. Yo he tenido información de primera mano de Georgia, y en Georgia pues la gente vivía, quiero decir, no era tan la imagen que tenemos de la historia soviética, del mundo soviético, de militares por la calle. No, se vivía, sin más. Bueno, pues había que vivir y se vivía. Y había cierto grado de mercado negro de propiedad privada disimulada, había gente que tenía dinero disimuladamente. Pero claro, vivías en un ambiente pues el que vivías. Entonces sí podían llegar a ver lo que pasó en Alemania y lo que pasa con la gente de África, que ve el otro lado de la barrera y a través de la televisión y de las imágenes, y claro, se dan cuenta de que viven como viven y quieren vivir como los que viven en Estados Unidos o en Europa. Y eso pues hace un acicate. Lo que pasa es que no ven el otro extremo del palo. El otro extremo del palo es que nosotros vivimos como vivimos, ¿vale? Pues que hay que esforzarse y hay que trabajar y hay que sacarse las habichuelas por uno mismo y este tipo de historias. Eso ellos no lo ven, solo ven la fachada. Pero es un tema muy interesante que nos podría sacar. De hecho, a mí casi me saca de contexto, porque yo solo quería colgar encontrar algo de Gorbachev y de la perestroika, puesto que venía citado por Reagan. Y os dejo esto sin más historias, porque esto da mucho de sí. O sea, es decir, Rusia es un país que no conocemos, en Occidente normalmente, se nos va de ojo, probablemente por toda la propaganda que tenemos encima de nosotros. Así que os dejo esto, que al final se ha ido un poquito más largo de lo normal, y nos vemos en otra ocasión, si queréis. Hasta luego.